Hola, ¿qué tal? Quería agregar más que un live post partido que he venido compartiendo con ustedes. Quería sumar a esta especie de interacción que hemos venido construyendo a raíz del Mundial alguna definición o algún concepto que yo creo que estamos utilizando de manera equivocada y que desde los medios de comunicación se hace poco esfuerzo, ¿no?, en corregirlo. Y tiene que ver directamente con, por decirlo de alguna manera, con el concepto de defender. Hay, por supuesto, en el fútbol, y perdonen que hubo algún movimiento en la grabación, el concepto de defender, para muchos, y no voy a decir si es correcto o si es equivocado, pero a mí me parece que no va del todo de la mano con la intención del fútbol. El concepto de defender ha sido asociado con la acumulación de futbolistas en determinada zona del terreno, normalmente, o de manera más común. Esta ha sido ubicada o se ha producido esta acumulación de futbolistas cerca del arco propio, es decir, cerca de lo que queremos defender, de lo que se desea evitar que conquiste el rival. Y yo creo que en esta postura, cuando nos metemos tan cerca del arco propio, es decir, en el área, y le dejamos al rival la iniciativa, todo equipo que lo haga, incluso la Francia que vence a Bélgica y que durante muchos momentos de su partido entregó espacio, entregó terreno de juego, entregó pelota, incluso entregó la iniciativa, como les decía, hay una supeditación, si se me permite el término, al azar, básicamente. Porque cuando le entregas tanto al rival y el rival se dedica, incluso de manera monótona y poco original, a llenar el área, a bombardear con centros el área en busca de algún cabezazo, de algún rebote, el azar influye más que la colocación de los defensores. Hay otra creencia en la cual me sumo y además después de haberlo conversado con gente que realmente piensa el fútbol y no son simples ladrones de ideas, sino son gente que a partir de ideas que pueden ser propias o de otros se dedican a la profundidad y a desarrollarlas. La defensa nace, o esa fase que conocemos como la fase defensiva, no es más que cuando un equipo pierde la titularidad del balón o pierde la posibilidad de seguir disponiendo del balón, y a partir de ese momento la intención que rige su conducta no es evitar que el rival convierta un tanto, sino recuperar la titularidad, la conducción de la pelota. Son dos cosas muy distintas, porque si yo pienso el juego a partir de evitar que me convierta un gol, muchas veces puede que de manera consciente o inconsciente vaya o promueva escenarios como el que conversamos anteriormente, es decir, que yo me aleje de la zona de generación de juego y me acerque a mi área porque ese es el tesoro, a mi arco, porque ese es el tesoro que deseo salvaguardar. Pero en cambio, los equipos que a través de la historia han pensado el juego o la zona o el momento de defensa como el momento en que se perdió la titularidad de la pelota y que hay que atacar, entiéndase bien el concepto, atacar el ataque del rival para recuperar la disposición de la pelota, son equipos que han sido, por decirlo de alguna manera, idolatrados, porque han hecho algo muy distinto a lo que normalmente hace el común denominador de los equipos. Estos equipos son proactivos porque además de generar juego, además de cuando disponen de la pelota, tratan de moverse y buscar espacios para aprovechar en determinadas zonas del campo. No hay por qué confundir de que es necesario hacer 75 pases o 15. Sí es muy importante tener en cuenta que son proactivos o activos también cuando pierden la pelota. Cuando pierden la titularidad de la pelota, se convierten en equipos que quieren recuperar esa conducción, esa disposición de la pelota. Ahora bien, hay una cosa que debe entenderse muy bien. Estos equipos que defienden de esta manera, es decir, que cuando pierden la pelota entienden que es el momento de atacar aún más para recuperar la disposición de la misma, no necesariamente tienen que hacerlo en la misma zona del campo. Hay algunos que, como el Barcelona de Guardiola, lo hicieron en, 3/4 de cancha,
Y hay otros que, como el Milan de Sacchi, hacían la presión en otra zona del campo o intentaban esa recuperación en otra zona, y así infinidad de equipos que, dependiendo de sus cualidades, de las cualidades de sus futbolistas, ordenan o se reorganizan, mejor dicho, para tratar, insisto, de recuperar la pelota. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia? Yo creo que esto es lo que tenemos nosotros que entender. Pongamos el ejemplo de los aviones en una batalla, en una guerra. Hay dos opciones: o cubrirse ante el bombardeo insoportable de estos aviones, porque no hay maneras de contrarrestarlo, y bueno, probablemente en tierra se construyan túneles subterráneos, maneras subterráneas de vida para evitar precisamente que los bombardeos tengan tanta incidencia, o si se construyen maneras para no solamente evitar este bombardeo, sino además contrarrestar esta llegada de fuerzas agresoras externas y, por decirlo, por manejar el mismo término que estamos hablando, de exterminar esa agresión. Entonces, lo que termina siendo muy interesante es, a partir de lo que hizo Francia ayer, que ganó, y no vamos a discutir un triunfo porque los triunfos no se discuten son los modos. Es muy interesante observar que esta Francia, si bien es cierto, se para al contragolpe, deja a Mbappé mucho más alejado, coloca a Griezmann en una zona más cercana a los volantes de generación de juego, tiene el sacrificio de Giroud y todas estas virtudes que lo convierten en un equipo que está en la final de la Copa del Mundo, porque nadie llega a la final de la Copa del Mundo por casualidad. Pero es un equipo que peligrosamente, a pesar de tener tres volantes muy determinados, muy caracterizados en la lucha y en lo que algunos dicen la recuperación de la pelota, esa Francia se dio 60 o 70 metros a Bélgica para que Bélgica construyera. Y si nos damos cuenta, ya una vez pasada la euforia que sentimos todos por ver un partido de fútbol, y sobre todo un partido de fútbol definitorio, nos vamos a dar cuenta que hubo una serie de maniobras del equipo de Bélgica que, porque no llegó el rematador, o porque el remate no fue el adecuado, o porque en su momento el arquero francés repelió algún disparo, pero nos damos cuenta de que es cederle demasiado al rival, es entregarle al rival la posibilidad de que te agreda. Voy con otro ejemplo para ver si logro explicarme de manera correcta. ¿Qué protegemos? ¿La habitación donde estamos o la casa? O la edificación. Yo creo que lo primero que uno trata de proteger es la casa. A partir de ahí, obviamente, habrán algunas medidas para que, en caso de que el rival logre superar esas defensas, lo que sería la habitación, que es más o menos, por entenderse, la habitación donde están los hijos, que es la portería, tenga algún resguardo superior. Pero, insisto, creo que hay una confusión lingüística, incluso de concepto de lo que es defender. Yo creo que el mejor ejemplo para entenderlo está en el fútbol americano, está en la NFL. Cuando entra el equipo defensivo no se queda esperando a ver que el rival, el equipo ofensivo, conquiste alguna zona. No, el equipo defensivo, una vez que suena el silbato, que se pone el ovoide en movimiento, ataca, porque además de querer evitar el avance del rival, quiere recuperar terreno. Entonces, esto, a pesar de que el ejemplo que utilizo tiene que ver con otro deporte, en el fútbol sucede, en el fútbol se da, y los grandes equipos de la historia lo han hecho de esa manera. Lo que sí llama la atención es que sea moneda común, pero moneda común, es decir, casi el 100% de los equipos que se hayan dedicado simplemente, o sencillamente, no simplemente, porque el término simple creo que degrada y no es el objetivo de esta charla, pero que se hayan dedicado sencillamente a ser mucho más reactivos, a que una vez que consiguen una ventaja, cederle ese protagonismo al rival. Y eso, contrario a lo que se propone desde algunas trincheras, eso sí significa realmente correr un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el rival es el que propone. Y cuando el rival propone y dispone, aumentan las probabilidades de que ese adversario convierta un gol. Entonces, creo que debemos replantearnos realmente lo que es el concepto de defender, si entendemos que defender es una parte del juego en la cual no disponemos de la pelota, y si entendemos que defender tiene como fin inmediato recuperar la disposición del balón, mucho más que desactivar el dispositivo de avance o la intención de avance del rival, porque si mi intención es recuperar la titularidad de la pelota, una vez recuperada ya entiendo que el fútbol continúa, que el juego continúa y que tengo que seguir construyendo.